escritores, docente, y como todos los viernes nos tiene un tema sumamente interesante. Hoy hablamos con Orlando de algo que ojalá y Dios quiera suceda. ¿Cuánto dinero ahorrar para la vejez? Porque sabemos cuándo llegamos, pero no cuándo nos vamos. Pero lo ideal es tener algo para si llegamos a la vejez. Bienvenido, Orlando. Buenos días, Álvaro. Gracias por la oportunidad y bendiciones a todos. Fíjate, Álvaro, la pregunta de cuánto dinero ahorramos para la vejez es la pregunta que recurrentemente recibo de muchas personas que obviamente están preocupados porque, como tú bien lo dices, si es que llegamos o si cuando llegamos va a haber dinero, eso sigue siendo el debate hoy por hoy. Pero evidentemente tenemos que tomarlo en cuenta. O sea, eso está en el tablero de juegos, está envejecer y llegar a un punto en donde vamos a requerir probablemente mucho más de lo que nosotros nos hayamos preparado que de lo que vamos a recibir. Pero esa no es la pregunta, Álvaro. La pregunta real que debemos hacernos, y espero que esto le sirva de docencia a las personas, no es con cuánto dinero yo debo llegar a la edad de la jubilación o a la vejez, sino en qué condiciones debo yo llegar a la edad de la jubilación y a la vejez. Y ya en un programa anterior hablamos de la salud. Hoy no voy a hablar de la salud. Hoy vamos a hablar de la salud, pero de la salud financiera, ¿sí? Y es en qué condiciones yo debo llegar al momento en el que yo decida retirarme, que bien puede ser, en el caso de las mujeres, los 57 años, en el caso de los hombres 62, o en el caso de que la persona decida seguir trabajando, que se está convirtiendo en la norma, no solo en Panamá, sino a nivel mundial, lo que se conoce como la generación plateada, que sigue trabajando, que sigue laborando después de la edad de la jubilación, y todos sabemos por qué está pasando eso. O sea, no nos hagamos lo que no entendemos lo que está pasando. Todos sabemos lo que está pasando y la respuesta es que no estamos llegando preparados a la edad de la jubilación. Y ese es el problema. No es cuánto dinero yo voy a tener al final de mis días laborables cuando yo decida retirarme, es en qué condiciones voy a llegar a ese punto. Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Ok. ¿Con cuánto dinero debemos llegar? ¿Y cómo hago ese cálculo? Ok, si tú entras voy a hacerme eco de la presentación que hizo Adriana Angarita, que me encantó. Tú sabes que los temas de educación para mí son muy, muy importantes. Es una de las pasiones que yo vivo. Si me meto en inteligencia artificial y le hago la pregunta a ChatGPT, ChatGPT te va a dar una fórmula muy sencilla y te va a decir, ahorra 25 años de gastos. Ese es un número brutal. O sea, estamos hablando de que si usted gana al año $25,000, dice, multiplica eso por 25 y eso es lo que deberías tener ahorrado. O sea, lo que te dice la inteligencia artificial es que tú deberías tener ahorrado más de $500,000 cuando te jubiles. Porque de ahí tú vas a tener que sacar dinero para seguir manteniendo tu estilo de vida. Esa es Wow. una premisa interesante, más yo considero equivocada. Y te digo por qué. Porque de nada me sirve a mí estar tratando de tener esa cantidad de dinero ahorrado si yo no he sido capaz de modificar la manera como yo sigo gastando. El principal problema que tenemos todos cuando llegamos a una edad en donde evidentemente nuestros ingresos se van a disminuir es que queremos seguir manteniendo el mismo estilo de vida. Y eso es deseable, eso es aspirable, pero al final tú dices, pero no voy a poder hacerlo. Entonces te encuentras con un choque que psicológicamente afecta a mucha gente, porque te cuesta acostumbrarte a vivir con menos. Entonces, lo que tenemos que comenzar a trabajar es en educarnos nosotros para aprender a tomar mejores decisiones. Y aquí vamos a resumir mucho de lo que hemos venido hablando durante todas las semanas anteriores. Es aprender a decir que no, es aprender a arroparnos hasta donde la manta nos alcance, es aprender a desarrollar nuestra capacidad de ahorro, priorizando el ahorro por encima del gasto. Recordemos la fórmula mágica, ingreso menos ahorro igual gasto, es decir, priorizo ahorro y después gasto. Entonces,
Cuando yo comienzo a hacer esas adecuaciones, voy a comenzar el camino de llegar mejor preparados. ¿Cuál es el otro problema, Álvaro? El otro problema está en que llegamos con muchas deudas a la edad de la vejez. Hay personas que llegan a la edad de la jubilación y todavía les falta 20 años de pago de hipoteca. O sea, ese es un problema. Ese es un problema serio, porque usted por 20 años todavía gran parte del poco ingreso que va a recibir lo va a tener que dedicar a pagar préstamos. Entonces, tenemos que comenzar a trabajar desde ahora mucho más temprano en prepararnos. A los oyentes de 30 años, de 40 años, este es el momento de comenzar a hacer cambios, de comenzar a hacer transformaciones en la manera como nos relacionamos con el dinero y comenzar a crear esa capacidad de ahorrar por un lado y de gastar mejor por el otro. Son los dos ejes que tenemos que comenzar a preparar. Otro tema, Entonces, Orlando, que pasa en ocasiones es que llegas a los 50 años, 50 y tantos años, te entra el arrebato, te divorcias, haces una nueva relación y empiezas a tener hijos nuevamente. Entonces tienes que terminar de educar a los de la otra relación y comenzar a educar a los de la nueva relación. ¿Cuándo vas a terminar? Bueno, Álvaro, ese es un problema social nuestro y yo creo que también tiene mucho que ver con la psiquis del ser humano, ¿no? O sea, llegamos a esa edad en donde queremos sentirnos vivos y las insatisfacciones de la vida y todo aquello, cuando vas a ver, tú dices, ok, me divorcio y me vuelvo a casar. Ok, listo, esa fue tu decisión. Tenemos que tener conciencia de que esas cosas están todas en el tablero de juego y que yo tengo que estar preparado por si eso pasa también. O sea, ya no solamente me tengo que preocupar por el tema de cómo voy a vivir después que me jubile, sino que además de eso tengo que poner en el tablero que eso está en la jugada, eso puede pasar y en qué condiciones estoy yo si eso llegase a suceder. Ahora, mi recomendación para las personas es, tratemos de evitar que eso pase porque sí, es muy complicado y al final, cuando eso sucede, los que van a sufrir son nuestros hijos. Querramos o no, esa es una realidad. Ellos son los que van a sufrir, sobre todo cuando todavía hay niños pequeños en las relaciones. Eso es prácticamente la quiebra de tu empresa familiar para empezar de cero un nuevo fracaso nivel Dios. Así de sencillo. Oye, Orlando, ¿y qué por lo menos tengo que, si no tengo ese $500,000 que tú dices, que es en la teoría, qué por lo menos debo haber cumplido al momento de mi jubilación, que en Panamá hoy son 62 y 57, cuando ya comienza la tercera edad? Sí, mira, Álvaro, esa es una muy buena pregunta. ¿Y qué es lo que yo le recomiendo a la gente? Primero, comienza a gestionar tus deudas, tus gastos de deuda, lo más pronto posible para cuando llegas a esa edad tengas la menor cantidad de deuda posible y si puedes tener cero deuda, pues muchísimo mejor. Ese sería el estado ideal. ¿Ok? Usted considere, y esta es una recomendación que le hago a las personas, si usted ya tiene 60 años y le entró al arrebato de que quiere comprarse un mejor auto porque usted ha trabajado toda su vida, usted se lo merece, considere que ese auto que usted vaya a comprar sea un auto que le vaya a durar hasta sus últimos días. O sea, porque ya sus posibilidades de cambiar auto recurrentemente se disminuyen notablemente. Entonces, comience a hacer compras más inteligentes, ¿sí? Comience a ser más comedido en la forma en que gasta. Primero, a tratar de reducir deudas. Ese es lo primero. Segundo, desde muy temprano, y esto es para los más jóvenes, comiencen desde ya a crear su fondo de jubilación en cualquiera de estas empresas. Los rendimientos de estas empresas son mejores que los rendimientos de un banco y tiene usted la ventaja de que ese dinero está allí, usted no lo puede tocar y ese dinero va a crecer con interés compuesto por mucho tiempo. Estos programas tienen programas triples, tienen un básico, intermedio, ya un poco más riesgoso. Ponga un poquito de dinero en cada uno de ellos y comience a experimentar el proceso de crear. Es una manera de invertir
sin realmente entrar en el juego de bolsa, que ya es mucho más complejo y que requiere también un poco más de dinero. Una pregunta que me hicieron la semana pasada, Álvaro, y no me lo hicieron, alguien hizo un comentario y dice, pero ¿cómo yo voy a ahorrar si ni siquiera me alcanza para yo poder vivir? Y eso es cierto, hay muchas personas que viven alcanzadas y eso lo entendemos y lamentablemente pues las disparidades sociales de este país hacen que eso suceda. Pero en la medida de lo posible, aunque sea $1, $2, comience a hacer un ahorro, comience a tratar de tener algo. No tenemos que ahorrar miles de dólares, tenemos que comenzar a ahorrar de a poquito y meter ese dinero en algún plan o en algún fondo que me dé un poquito más de retorno y dejarlo crecer, hacerlo crecer. Eso es lo que tenemos que ir haciendo, disciplina. Y lo más importante, Álvaro, a tu pregunta, ¿qué debo tener cuando termino o llego a mi edad de vejez? Educación financiera, señores. Eso es lo más importante porque lo va a necesitar. Si nosotros necesitamos educación financiera cuando estamos bien económicamente, cuando las cosas cambian, la necesitamos el doble, aún mucho más. Entonces, tenemos que llegar a esa edad con algún nivel de educación financiera ya bien desarrollada, bien arraigada, con mejores conductas de gasto y consumo, lo que yo denomino el sentido común del dinero. Entonces, son tres cosas básicas, Álvaro. Primero, crear tu fondo de ahorro. Segundo, manejar lo mejor posible tus deudas para llegar con la menor cantidad de deudas o cero deuda posible. Y en tercer lugar, tener educación financiera. Son los tres consejos que les puedo dar que le van a impactar la manera como llegue el momento de la vejez con una mejor condición y posición. Orlando, gracias. Interesante, como siempre, tus consejos de los viernes para los amigos que nos sintonizan a través de Radio Red, Noticias 180 Minutos y todas nuestras plataformas de redes sociales. Que tengas excelente Agradecido. día. Vámonos al cambio comercial.